vamos a repasar dos conceptos. Primer concepto. Sabemos que un IP es un protocolo de Internet, ¿cierto? Donde tiene 32 bits. Está compuesta por 32 bits, ¿cierto? Cada uno se separa en 8, o sea, son 4 octetos. Acá tenemos un octeto, 2 octetos, 3 octetos y 4 octetos. Por lo tanto, son 4 octetos que están ya, no hacen 32 bits en una IP, ¿ok? Entonces, yo le voy a dar una IP con un prefijo, el prefijo es lo que está acá, ¿cierto? Que es /10. ¿Qué es el prefijo? Son los bits que son dedicados a la red. Por ejemplo, si yo les coloco 192, 168,10,5, yo automáticamente sé que, por ejemplo, esta IP es clase B, ¿cierto? Yo sé que esta IP es clase B, por lo tanto, como dice que es clase B, hay los 3 primeros octetos, o sea, 192, perdón, es clase C, creo que dije B recién, pero esta es clase C. Por lo tanto, sé que este primer octeto, que es el 192, el 168 y el 10, son octetos dedicados a la red, que estos son fijos, solamente va a cambiar el último. Por lo tanto, este octeto, que es el 192, este octeto, que es el 168, y este, que es el 10, estamos ejemplificando, serían octetos que no cambian, que son de la red, y el último octeto es el que va a ir cambiando o generando estas combinaciones posibles, ¿ok? Eso también lo vimos en clase. La máscara de las clases es 255.255.255.0, ¿ya? 3 octetos de red y el último octeto de... Eso también lo vimos en la clase pasada. Si usted no recuerda ese concepto, le recomiendo irse al video que ya está en el mitad de aprendizaje para repasar eso. Entonces, si yo pongo a ver esto, esta IP que les entregué acá, que es 105.10.10.0, es una clase A. Por lo tanto, si es una clase A, el prefijo es 8. ¿Por qué? ¿Cuál es la máscara de la clase A? Es 255.255, perdón, 0.0.0, ¿cierto? Esa es la máscara de la clase A. La tenemos súper clarito. Estamos diciendo que el primer octeto es para la red y los 3 últimos octetos son para el host. Por lo tanto, es prefijo 8. ¿Cierto? Como es prefijo 8, porque acá hay 8 octetos. Son estos que son para la red. Pero a cambio, acá yo en el prefijo le puse 10, o sea, le puse más de lo normal. Le puse octetos que más de lo normal. ¿Y para qué le puse estos octetos de más? Porque acá comienza el cálculo de subredes. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Para sacar la máscara de subred, tengo que rellenar cuántos unos de izquierda a derecha. Acá me dice, llenar de 10 1. Entonces coloco 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí están mis 10, 1, que me dijo acá en mi prefijo, y lo demás lo relleno de 0. Todo lo demás, una IP de 32 bytes, relleno de 0, ¿cierto? Ahí. Ok. Entonces acá yo tengo mi IP, que es según el prefijo 10. Si yo esto lo llevo a mi tablita de cálculos de redes, ¿cuál es mi tablita? Las potencias, recordamos la potencia, 2 elevado a 7, ¿cierto? 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, pero como ya lo hacemos de memoria, vamos a colocar acá. Y entonces te lo voy a colocar acá, así, y vamos a hacer una tablita para que podamos entender mucho mejor. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están mis 8 octetos. Entonces yo esto lo llevo a mi tablita y lo coloco aquí. Si están todos prendidos, ¿qué quiere decir? Que tengo que sumar todo lo de acá arriba, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? Nosotros se acuerdan que yo también hicimos esto en el video anterior, que dijimos que cuando todos estaban prendidos, esto daba 255, ¿ok? Entonces nos vamos
Y queremos decir que este valor nos da 255. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto. Ahora esto, ¿cuánto equivale a esto? Lo tomo y lo llevo a mi tablita. No, se me copió, denme un segundito, ahí sí. Si yo me está diciendo que tengo aprendido el 128 y el 64, ¿cuánto es en decimal? Usamos nuestra calculadora y usamos 128 más el 64, que son lo único que están prendidos, nos da 192. ¿Ok? Entonces lo llevamos y decimos que esto es 192. Y están todos apagados. Tomo esto. ¿Sí? Y están todos apagados. ¿Cuánto da? Su valor es 0, porque están todos apagados. Hasta ahí creo que hayan dudas. Esto nos da un valor igual a 0. Y acá igual nos da un valor a 0. Entonces acá ya tenemos nuestra primera máscara, porque la máscara de la clase A es 255.0.0.0. Esa es la máscara, ¿cierto? De la clase A. Pero si nos damos cuenta aquí, nuestra máscara se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque estamos haciendo cálculo de subredes. ¿Y qué es una subred? Una subred es para crear redes más pequeñas para poder controlarlas de mejor manera. Entonces, esta máscara que está acá es la máscara de la subred. Entonces, 255,192,0,0. Ya tengo ya ahí mi primer valor que me pide la prueba. Si es que la prueba me llega a pedir la máscara de subred, pero en binario, ¿qué binarios tendré que colocar? Esto, lo que acabamos de sacar. Entonces son 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, coma, 2 unos prendidos y los demás todo en ser, ¿cierto? 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá yo ya tengo expresada mi, ahí sí, mi máscara en decimal y en binario. Puede que me lo pregunten en la prueba, así que yo también lo expreso así. Ya chicos, seguimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá tenemos que sacar, luego de haber sacado ya la máscara, ¿cierto? De esta subred, que es una red más pequeña, necesitamos sacar la dirección de red completa. Entonces, ¿yo qué hago? Segundo paso, tomo la IP, yo me la coloqué acá para que sea un poco más ordenado, 105.10.10.0, la traje para acá, y me pregunto, ¿qué clase es esta IP? Como es clase A, quiere decir que el primer octeto es para la red y los 3 últimos octetos son para el host. Entonces yo acá hago un corte. Esto lo pueden hacer también en su guía, lo pueden hacer cuando estén en la prueba, pueden hacer esto, ¿ya? Es mejor. Entonces acá, bajo el 105, porque el primer octeto no se toca, ok, esto no se toca, y lo demás lo transformo en X, ¿ya? O sea, acá, ¿cuántos X tendría que ser? 8 más 8, 16 más 8, 24X, ¿ok? Porque son el resto de los octetos. Entonces acá voy a colocar las 24X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está. Las IPs, perdón, los octetos, disculpen, de los 3 octetos que son de host, ¿ok? Estos octetos de red y estos son de host. Pero recuerden, esto es prefijo 10. Como es prefijo 10, quiere decir que hay 8 prendidos y yo acá le conseguí, si se dan cuenta acá, le conseguí al vecino, al octo de al lado, le conseguí 2 bits. Entonces acá están los 8, 9 y 10. Entonces acá tendría que haber un corte. Acá
Yo tomo esto, perdón, hago un corte acá en los que le conseguí al vecino, que son 2. Hago acá un corte. Entonces yo acá voy a tratar de separarlo un poquito, ahí, para que se pueda entender mucho mejor. Ahí sí. Entonces yo acá hago un segundo corte. ¿Y este corte qué quiere decir? Que acá están los 8 bits más los 2 de acá, hace el 10, que es el prefijo. Ok, entonces esto tiene que ver con la red. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi primer octeto, perdón, es de la red, mi segundo, los 2 que le conseguí al vecino sería mi subred. Ahí. Tengo que achicarlo un poquito para que se vea. Ahí, subred. ¿Cierto? Y lo demás que sobra, o sea, todo esto es mi host. Entonces ahí está el corte que yo le acabo de hacer. Está el corte para la red, que es en el primer octeto, y los 2 que le conseguí al vecino, que acá hay 8, ¿cierto? 8 bits más 9, 10, acá hago el corte, esto es mi subred. ¿Ok? ¿Por qué el primer corte se lo hizo acá? Porque es clase A. Como es clase A, yo ya sé, voy a ponerlos más ahí, como yo sé que es clase A, el corte siempre va a ir en el primer octeto, porque su máscara de las clases A, ¿cuál es? 255.0.0.0. Si yo sé que acá tiene que haber un corte sí o sí en el primero. Entonces ese es el corte que realicé. El segundo corte, ¿dónde se realiza? En los octetos que yo le conseguí a mi decimal de al lado. En este caso, como era prefijo 10, lo vemos acá, como era prefijo 10, acá, ¿cierto? Prefijo 10, y yo acá sé que tengo 8 y los 2 de al lado, 9, 10. Entonces ahí está mi segundo corte. 9, 10. Entonces este octeto es para la red, este corte va a ser para su red y lo demás va a ser para el